Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta sesión de Hablando de Matemáticas. Hoy me da mucho gusto tener de ponente a mi colega Corina Sainz. Ella estudió la licenciatura y se graduó como matemática en la Facultad de Ciencias. Luego hizo un doctorado en la Universidad de Oxford en Inglaterra y es profesora de la Facultad de Ciencias de nuestro departamento de matemáticas con una antigüedad de como de 22 años, ya mucho tiempo ahí. Es coautora de 3 libros de textos de álgebra, decenas de artículos de investigación, ha dado muchas conferencias y bueno, nos va a platicar ahora de su tema en álgebra, particularmente una relación entre gráficas, álgebras y categorías. Los invitamos al final a hacer preguntas y comentarios. Bueno, muchas gracias. Primero que nada me gustaría mucho agradecer al comité organizador por la oportunidad de dar esta plática y a ustedes por tomarse el tiempo de venir a escucharla. ¿Okay? Entonces, bueno, sí, como el título lo dice, voy a dar pues cómo se relacionan, ¿no? Las gráficas, las álgebras y la teoría de categorías. ¿Okay? Entonces, bueno, la dividí en 3 secciones. Las álgebras de Carcaj, los Carcaj no son otra cosa más que gráficas orientadas, juegan un papel importante. Entonces, bueno, voy a hablar bastante de estas álgebras. Después hablaré brevemente de las álgebras específicas que yo estudio, que son las álgebras estándarmente estratificadas. Y finalmente hablaré sobre las representaciones de los Carcajes, qué son y por qué nos ayudan. ¿Okay? Trataré de no ser muy formal, pero bueno, a veces es inevitable, ¿no? Entonces, si queda alguna duda, pues no duden en preguntarme, por favor. Entonces, bueno, voy a asumir que K es un campo algebraicamente cerrado. Pueden pensar siempre en el campo de los números complejos. ¿Y qué es una álgebra? Una álgebra siempre va a ser de dimensión finita. ¿Y qué quiere decir? Que es un anillo que además tiene una estructura de espacio vectorial, de K espacio vectorial. Y como espacio vectorial es de dimensión finita. Y se cumple esta relación que establezco ahí, que es para cualquier par de elementos en el álgebra, o sea, en el anillo, multiplicado por cualquier elemento del campo, bueno, es compatible, ¿no? La multiplicación. Entonces, no tengo problemas a la hora de multiplicar por elementos del anillo o bien por elementos del campo, porque la multiplicación entra y sale adecuadamente. Y bueno, ejemplos de álgebras que todo el mundo conocemos, pues son los polinomios con coeficientes en un campo, con las operaciones usuales de suma y de multiplicación por polinomios y la multiplicación por escalares, ¿no? Que todos estudiamos en nuestros cursos de álgebra lineal. Las matrices cuadradas, también con entradas en un campo, con las operaciones de suma y producto de matrices y la multiplicación por escalares, que sabemos que se hace entrada a entrada, también es un ejemplo de una K-álgebra. Y bueno, el campo mismo, con las operaciones usuales de suma, de producto, hacen de él una K-álgebra, ¿no? Porque es un espacio vectorial y también es un anillo. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que es importante en la teoría de representaciones y que lo usamos mucho es la definición de lo que es un Carcaj. Entonces, bueno, la definición formal es esta, ¿no? Entonces, tenemos una cuádrupla que consta de un conjunto que denotamos C0. Ese conjunto es el conjunto de vértices. Un conjunto C1, que sus elementos son las flechas, y tenemos 2 funciones, ¿no? S y T, que van del conjunto de las flechas al conjunto de los vértices, y que lo que hacen es que la función S a cada flecha le asocia su vértice inicial, ¿no? Por eso es S de start en inglés. Y la función T lo que hace es que a cada flecha le anuncia su vértice terminal.
Entonces, bueno, esta es la definición formal, pero ya en la práctica, pues un Carcaj, pues es esto, una gráfica orientada, ahí está, ¿no? Como la que tenemos aquí, con 4 vértices, el 1, el 2, el 3 y el 4. El conjunto C0, que es el conjunto de vértices, pues tiene los 4 vértices. El conjunto C1 tiene las flechas alfa, beta y gamma. ¿Sí? Y entonces, bueno, por ejemplo, para la flecha alfa, que va del vértice 1 al vértice 3, pues su vértice inicial, por eso es S de alfa, vale 3, y su vértice terminal vale 1. En el caso de beta, como la flecha va del 2 al 1, pues su vértice inicial es el 2 y su vértice terminal es el 1. Y en el caso de gamma, como va del 4 al 2, pues el vértice inicial es el 4 y el vértice terminal es el 2. ¿Sí? Entonces, eso es un Carcaj, ¿no? Es una gráfica orientada, finita, y siempre le asociamos a cada flecha su vértice inicial y su vértice final. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué juegan un papel importante los carcajes en la teoría de representaciones de álgebras? Porque siempre que tenemos un carcaj, a este carcaj le podemos asociar una álgebra. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para asociar esa álgebra? Pues bueno, por ejemplo, en este carcaj lo que hacemos es, como tenemos 4 vértices, los vértices 1, 2, 3 y 4, lo que hacemos es que construimos un camino, que ahí los denoto por E1, por cada vértice. ¿Sí? El vértice E1, le asocio el camino E1, al vértice 2 le asocio el camino E2, al 3 el E3 y al 4 el E4. ¿Qué quiero decir con estos caminos? Pues se le llaman los caminos triviales, porque lo que estamos haciendo es, nos paramos en el vértice y no nos movemos de ahí, ¿sí? O sea, son caminos, digamos, fijos, que no nos movemos de ahí, y construimos uno por cada vértice que tenga el carcaj, ¿sí? Y después, estos son los caminos que se llaman caminos de longitud cero, o sea, los caminos en los que nos quedamos ahí parados, ¿sí? Estos son caminos de longitud, y la denotamos longitud 0. Después, por cada flecha, pues tenemos, le llamamos un camino de longitud 1. Entonces, en este caso, pues tengo 3 flechas, entonces tengo mis 3 caminos de longitud 1. Caminos de longitud 1. Y después construimos lo que llamamos, bueno, los caminos de longitud 2 o de longitud. En este caso voy a tener un camino de longitud 2. ¿Qué quiere decir un camino de longitud 2? Pues, por ejemplo, gamma. Me paro, tomo la flecha gamma y puedo seguir, porque como es una gráfica orientada, puedo seguir con la flecha beta. ¿Sí? Entonces, tengo este camino que es gamma y beta. Los escribimos como si fueran funciones, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces, tengo ese camino porque sí puedo ir por él, ¿no? Por ejemplo, no puedo ir por el camino beta-alfa porque este no lo puedo construir porque el vértice final de beta, el vértice final de beta es 1 y el vértice inicial de alfa, o sea, el vértice final de este beta fue 1, pero el vértice inicial de este alfa fue 3. Entonces, como el vértice donde termina beta no coincide con el vértice donde empieza alfa, ese camino no lo voy a poder considerar. Entonces, no tengo este camino, ¿no? Este camino no lo puedo hacer. Y entonces, en este caso, pues el único camino que yo puedo hacer de longitud 2 es este de aquí, ¿no? Este es el único camino de longitud 2. Y sí lo pude hacer porque el vértice, el final de gamma fue 2 y en el que empieza beta también fue
fue 2, ¿no? Entonces, en este caso sí tengo este camino de longitud 2. ¿Sí? En este vértice, en este carcaj, que es muy sencillito, pues ya no puedo tener caminos de longitud 3. ¿Sí? Entonces, la base del álgebra que estoy construyendo, o sea, como espacio vectorial, esta álgebra que denoto por KC, ahí está denotada, el álgebra KC, este es el álgebra. Va a tener como espacio vectorial, va a tener como base esto que está ahí en ese conjunto, ¿no? Los 4 caminos de longitud 0, las 3 flechas, o sea, los caminos de longitud 1 y el camino de longitud 2. Entonces va a ser una álgebra de dimensión 8. Y eso es como espacio vectorial, ¿sí? Como espacio vectorial ya sé quién es la base, ¿sí? Entonces, bueno, si esa es la base, pues lo que estoy diciendo es que como espacio vectorial, pues se descompone en esta suma directa, ¿no? Donde estos son los elementos base. Y esta descomposición es como espacio vectorial. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo hago la multiplicación? Porque también es un anillo. Entonces, ¿cómo es que voy a hacer la multiplicación? Y bueno, ahí lo que va a ser importante es cómo es esto del vértice donde empieza la flecha y donde termina la flecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero multiplicar el camino trivial E1 por él mismo, o sea, si yo quiero hacer E1 al cuadrado, pues este sí lo voy a poder hacer porque el vértice donde termina E1, pues es el 1, y el vértice donde empieza E1, pues también es 1, ¿no? Porque este es el camino trivial, ¿no? En el que me quedo ahí fijo, parado. Entonces, cuando este vértice final coincide con el vértice que empieza, pues sí puedo hacer este, ¿no? Este sí. Y este, pues se define igual, ¿no? Por E1. ¿Sí? Entonces, por eso también se les denota así, ¿no? Porque son elementos idempotentes, ¿no? Quiere decir que ellos al cuadrado se quedan ellos fijos. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero multiplicar E1 por E2, por ejemplo, es más fácil. Quiero multiplicar el vértice E2 por la flecha beta, este sí lo voy a poder efectuar porque su vértice en el que termina, pues es E2, que es el vértice, es el camino que está fijo, y en el que inicia beta, también es 2. Entonces, cuando coincide el vértice final de un camino con el vértice inicial del otro camino, sí puedo efectuar la multiplicación y el resultado pues va a ser el camino que me da, ¿no? En este caso, como este está fijo y solamente me moví con la flecha beta, pues este va a ser beta. Por ejemplo, si quiero hacer, que ya vimos, ¿no? Si quiero hacer el camino de longitud 1 gamma por el camino de longitud 1 beta, también lo voy a poder hacer porque donde termina gamma, el 2, es donde empieza beta, que también es el 2. Y el camino resultante va a ser este camino, ¿no? El camino de longitud 2. Este es un camino de longitud 1, lo multiplico por otro camino de longitud 1, o sea, aquí va una multiplicación, y el camino que me resulta es este camino. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es como se multiplica, ¿no? Puedo multiplicar siempre y cuando el vértice donde termina un camino es el vértice donde empieza el otro camino. Una multiplicación que no puedo hacer, por ejemplo, es esta de aquí. Beta alfa, esta no la puedo hacer. Y entonces, como no la puedo hacer, la defino como 0 en el álgebra. Entonces, cuando no la puedo hacer,
tengo que definir el producto de alguna forma, entonces lo defino como 0. ¿Y esta por qué no la puedo hacer? Porque el vértice donde está terminando beta es el 1 y el vértice donde está empezando gamma es el 4. ¿Sí? Entonces, como no lo puedo efectuar, entonces lo defino como 0. ¿Sí? Otro camino que tampoco puedo hacer es, por ejemplo, beta, alfa. Tampoco lo puedo hacer porque donde termina beta es el 1 y donde empieza alfa es el 3. Entonces, como no coinciden, entonces lo tengo que definir como 0. ¿Sí? Entonces, bueno, si sí los puedo hacer, entonces pues lo defino como el camino, nada más seguir los caminos, ¿no? Si no lo puedo hacer, entonces lo defino como 0. ¿Sí? Y extiendo esta multiplicación pues por bilinealidad, ¿no? A todos los elementos de la base. ¿Sí? Y así es como definimos el álgebra de Carcaj. Tenemos un problema cuando tenemos estas álgebras de Carcaj porque nosotros queremos trabajar siempre con álgebras que sean de dimensión finita. Entonces, por ejemplo, si tenemos un Carcaj como el que tengo ahí, pues ahí sí tenemos un problema porque tengo pues, un número infinito de caminos que sí puedo efectuar. Por ejemplo, tengo el camino beta, ¿sí? Entonces, bueno, yo puedo multiplicar beta y lo puedo multiplicar por él mismo, ¿sí? Porque donde termina beta, el 1, que coincide con donde empieza beta. O sea, cuando tengo lazos de este tipo, pues tengo beta, voy a tener beta al cuadrado, beta al cubo y todas las potencias de beta. Y esos van a estar en la base del álgebra de Carcaj. Y entonces, pues la base ya nada más cuando tengo un lazo, como en este caso, por ejemplo, pues va a ser una base infinita, ¿sí? Y ahí sí tenemos un problema porque necesitamos que nuestras álgebras sean de dimensión finita. Y entonces lo que tenemos que hacer ahí, pues es cortar, ¿no? Cortar nuestra álgebra de Carcaj por un ideal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ahí tengo este ideal, que lo que hace es el ideal del álgebra, donde ya voy a poner este beta al cuadrado, voy a poner también gamma al cuadrado para evitar ya todas las potencias de mayores que el cuadrado de beta y mayores o iguales que el cuadrado de gamma, entonces ya esas las voy a cortar, las voy a hacer 0, ¿no? Al hacer el ideal y hacer esta álgebra, al considerar esta álgebra, y cuando la corto por ese ideal, pues lo que estamos haciendo es que todos los elementos que están en el ideal, ya en esta álgebra cociente, pues se me hacen 0. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Entonces voy a hacer 0 todos esos caminos. ¿Sí? También voy a hacer 0 el camino alfa y después seguir por beta, ¿no? Ese también lo voy a hacer 0 en esta álgebra cociente. O sea, cuando hablo de esta álgebra cociente, pues hablo de estas clases laterales. Entonces, este camino, pues también lo estoy haciendo 0, ¿no? Y si este lo hago 0, pues también hago 0 este y este al cuadrado, ¿no? Porque si ya este está en el ideal, pues este también va a estar en el ideal. ¿Sí? Entonces, corto todas esas posibilidades. También estoy cortando la posibilidad esta, ¿no? De gamma con alfa. Esta también la estoy haciendo 0 y entonces todas estas que tengo aquí, pues también las estoy haciendo 0, ¿no? Y también al cubo y a la cuarta, ¿no? Entonces, realmente ya nada más quiénes son los caminos que me están sobreviviendo en esta álgebra cociente, pues son los que tengo ahí abajo, ¿no? Son los dos caminos que tengo fijos, los caminos triviales, que son el E1
L2, voy a tener este lazo, esta flecha, beta, esta otra, alfa, voy a tener gamma. ¿Sí? Entonces, estos son los caminos que sí me sobreviven en esta álgebra cociente, o sea que no se hacen cero, y entonces el álgebra esta me resulta una álgebra de dimensión 5. Entonces, de ser infinita la original, esta de aquí, la corté por un ideal y entonces ya la hago una álgebra de dimensión finita. ¿Sí? Entonces, bueno, eso lo hacemos frecuentemente. ¿Sí? Entonces, bueno, puedo tener casos como este en el que yo tenga lazos o puedo tener, pues, digamos, ciclos, como en este caso, ¿no? Porque en este caso, el álgebra, si nada más la considero el álgebra pues puedo tener este ciclo, ¿no? Puedo tener alfa, puedo tener beta, y después puedo hacer gamma, y me puedo seguir alfa, y me puedo seguir beta, y me puedo seguir gamma. Entonces, ahí otra vez pues tengo un problema, porque otra vez el álgebra sería de dimensión infinita, ¿no? Ya nada más con todos estos caminos que puedo hacer. Entonces, nuevamente, pues tengo que encontrar un ideal para poder hacerla finita, ¿sí? Y bueno, el ideal que aquí, uno de los ideales que aquí funciona, pues es ese que tengo ahí, ¿no? Hago este camino, gamma, alfa y beta, lo pongo en el ideal, y entonces eso quiere decir que ya todos los demás caminos, pues ya voy a tener así, ¿no? Gamma, alfa y beta, ya ese lo hice cero, y entonces ya si tengo gamma, alfa, beta y otra vez gamma, pues ya se hace cero, ¿no? Entonces este de aquí, por ejemplo, pues ya se haría cero, y entonces evito el problema de tener otra vez un montón de caminos, ¿sí? De que el álgebra se haga de dimensión infinita. ¿Sí? Entonces, bueno, ese ideal me funciona, y finalmente pues reduzco el álgebra cociente, aquí en este caso, pues sería una álgebra de dimensión 3, 6, 9, 11. ¿No? Entonces nada más me quedaría, y otra vez la reduzco a una álgebra de dimensión finita. ¿Sí? Y bueno, puedo tener un caso también como este caso, ¿no? También puedo tener aquí estos ciclos, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta 1, y seguirme otra vez alfa 1, alfa 2, beta 1, o hacer alfa 1, beta 1, o hacer alfa 2, beta 2, o beta 2, alfa 2, en fin. También me resultaría una álgebra de dimensión infinita, ¿no? Entonces, otra vez tengo que cortarla mediante un ideal. Y bueno, el ideal con el que aquí estoy cortando, pues es un ideal interesante, porque ¿qué es lo que estoy haciendo en esta álgebra? En esta álgebra lo que estoy diciendo es el camino alfa 1, alfa 2, pues lo hago cero, ¿no? Este de aquí ya lo hago cero. Eso quiere decir que esta clase, seguida de esta clase, se me va a hacer cero. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se ve reflejada esta diferencia que tengo ahí, ¿no? Cuando yo digo que beta 1, alfa 1 va a ser igual a alfa 2, un menos ahí en el ideal, ¿cómo es que se ve reflejada en el álgebra cociente? O sea, cuando tomo clases, pues si esto está en el ideal, eso quiere decir de nuestros cursos de álgebra moderna, que esta clase y esta clase se hacen la misma clase, ¿no? Entonces eso quiere decir que el camino que empieza en alfa 2 y sigue por beta 2 va a ser lo mismo que el camino que va por beta 1 y que sigue por alfa 1. ¿Sí? Entonces, una diferencia así en el ideal, pues se ve reflejado en que hago iguales estas dos clases. ¿Sí? Entonces, ese tipo de ideales, pues bueno, resulta más interesante a la hora de trabajar con ellos. Y otra vez, así corto la dimensión del álgebra, y bueno, en este caso se me vuelve un álgebra de dimensión 9.
Bueno, ¿y por qué son importantes las álgebras de Carcaj? Bueno, porque tenemos este famoso teorema de Gabriel, que lo que nos dice es que siempre que tenemos una álgebra de dimensión finita, que además sea básica e inescindible, que bueno, no son condiciones restrictivas, pero ahorita no quiero abundar mucho en ellas, entonces siempre va a existir un Carcaj C y un ideal del álgebra, tal que el álgebra va a ser isomorfa a esa álgebra cociente. Sí, en otras palabras, si queremos estudiar a las álgebras de dimensión finita, las podemos estudiar mediante las álgebras de Carcaj, ¿no? Mediante los cocientes de las álgebras de Carcaj. ¿Sí? Y bueno, es el teorema de Gabriel en honor a Pierre Gabriel, que matemático francés que murió no hace muchos años, nació en el 33 y acaba de morir en el 2015. ¿Sí? Entonces, bueno, él enunció este teorema y lo bonito además de la demostración de su teorema es que nos dice, nos da el algoritmo para dada una álgebra, por ejemplo esta álgebra, ¿no? Consideremos esta álgebra A, que es el álgebra de todas las matrices inferiores de 2 por 2 con entradas en los complejos. Entonces, si yo tengo esa álgebra A, el Carcaj que está asociado a esa álgebra es este que está allá abajo, ¿no? Tengo nada más 2 vértices y una flecha que va del vértice 1 al vértice 2. Entonces, esta resulta ser una álgebra de Carcaj y bueno, es de dimensión 3, ¿no? Porque nada más tiene al vértice 1, al vértice 2 y a la flecha alfa, ¿no? Que eso nos tenía que pasar porque el álgebra de arriba, el álgebra A, pues es claramente de dimensión 3, ¿no? Entonces tenía que ser un Carcaj que tuviera su álgebra de Carcaj dimensión 3. Bueno, repito, lo bonito del teorema de Gabriel es que nos da el algoritmo para cómo construir, dada una álgebra, cómo construir el Carcaj. Para eso, para poder seguir el teorema de Gabriel, tenemos que pues, recordar este teorema, que es como corolario del famoso teorema de Krull-Schmidt, que lo que nos dice es que si tenemos una álgebra que es de dimensión finita, entonces el módulo regular, o sea, el álgebra considerada como módulo izquierdo sobre sí mismo, va a tener una descomposición en suma directa como A módulo, como la que estoy poniendo ahí, donde cada uno de esos módulos AFI son lo que se conocen como los módulos proyectivos inescindibles, y este conjunto del F1 hasta el Fn se demuestra que es un conjunto completo de idempotentes, ortogonales y primitivos. ¿Sí? Idempotentes es que multiplicado F1 por él mismo, bueno, cada uno de los FIs es el mismo, ¿no? O sea, F1 por F1 es igual a F1. Que sean ortogonales es que F1 por F2 es igual a 0, ¿no? Cualesquiera dos distintos me va a dar 0, y que sea completo es que, bueno, que sean idempotentes es que FI al cuadrado se queda como FI, ¿no? Esto es que sea idempotentes, que sean ortogonales es que FI multiplicado por FJ me da 0 si mi I es distinta de J, ¿sí? O sea que el producto de los dos me da 0, y que sea completo es que puedo escribir al elemento 1 del álgebra, se escribe como esta suma. Y que sean primitivos es que ninguno de ellos lo puedo descomponer como suma de dos idempotentes ortogonales. ¿Sí? Entonces, ese es el teorema que usa fuertemente la demostración del teorema de Gabriel. Y también usa la definición de lo que es el radical del álgebra. ¿Sí? ¿Qué es el radical del álgebra? Pues es la intersección de todos los ideales izquierdos maximales. ¿Sí? Ese es el radical. Entonces, bueno. Pues, por ejemplo, ¿no? Tomemos esta álgebra que está ahí, ¿no? En las matrices de 2 por 2, matrices inferiores de 2 por 2. En esta álgebra, aquí está, ¿no? F1 es uno de los idempotentes, F2, el que está ahí, esa otra matriz, es otro idempotente, y estos dos es un conjunto completo de idempotentes ortogonales y primitivos.
Entonces, como en esta álgebra tengo el conjunto consta de 2 idempotentes, el Carcaj va a tener solamente 2 vértices, ¿no? O sea, es 1 por cada idempotente. Entonces, tengo 2 idempotentes, tengo esos dos vértices. Y eso es en general lo que establece el teorema de Gabriel, ¿no? Por eso es importante saber cuántos idempotentes hay en el conjunto, ¿no? Completo de idempotentes ortogonales y primitivos, porque eso me da el número de vértices de mi Carcaj. Entonces, bueno, ahí tengo 2. Y bueno, ¿qué me falta si ya tengo los 2 vértices? Pues me falta averiguar cuántas flechas voy a tener del vértice 1 al 2, del 2 al 1 y del 1 en sí mismo y del 2 en sí mismo, ¿no? Eso me falta averiguar. Y bueno, eso me lo da la siguiente dimensión, ¿no? Para averiguar cuántas flechas tengo del vértice 1 al vértice 2, tengo que calcular la dimensión que tengo ahí anotada, ¿no? Es la dimensión de ese espacio vectorial, del F1 al radical de A y al F2. Calculo, ese es un espacio vectorial, calculo su dimensión, y bueno, en este caso me da de dimensión 1, y eso quiere decir que entonces tengo una flecha del vértice 1 al vértice 2, ¿no? Y ahí la denoté por alfa. Para averiguar cuántas flechas tengo del vértice 2 al vértice 1, tengo que calcular la dimensión de ese espacio vectorial, F2, seguido del radical y multiplicado por F1. Esa dimensión da 0, y entonces quiere decir que no tengo flechas del vértice 2 al vértice 1. ¿Sí? Y me faltaría calcular la dimensión de F2, el radical con F2, para ver cuántas flechas tengo del vértice 2 al vértice 2. Pero esa otra vez me va a dar 0, y lo mismo F1 con el radical con F1, otra vez me va a dar 0, ¿no? Entonces, el Carcaj, pues me resulta ese de ahí que tengo, ¿no? Entonces, así es como se construye, digamos, ¿no? Dado el álgebra, así es como se construye el Carcaj. Y bueno, ¿cuál es la ventaja de tener así ya nuestra álgebra de Carcaj? Pues tiene muchas ventajas. Por ejemplo, siempre es importante saber quiénes son los módulos proyectivos inescindibles. Cuando yo tengo un álgebra de Carcaj como esta, pues los proyectivos inescindibles, ¿qué es lo que hago para encontrarlos? Por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo este Carcaj. Entonces, si yo quiero encontrar el proyectivo inescindible que está asociado al vértice 1, lo que tengo que hacer es pararme en el vértice 1 y ver quiénes son los caminos que salen de ese vértice. Entonces, en este caso, pues me paro en el vértice 1, pongo por eso este 1 aquí. ¿Qué camino sí sale del vértice 1? Pues sale esta flecha. Y entonces, este es el proyectivo inescindible que está dado asociado al vértice 1. ¿Sí? Si yo quiero encontrar el proyectivo inescindible que está asociado al vértice 2, pues me paro en el vértice 2 y veo qué caminos salen del vértice 2. Del vértice 2, en este caso, pues solamente tengo al camino trivial, que está asociado por el vértice, y no tengo ningún otro, ¿no? Entonces, este sería el otro proyectivo inescindible. ¿Sí? Y entonces, pues es muy fácil encontrar a los proyectivos inescindibles, ¿no? Y esos siempre son útiles, ¿no? Son muy útiles en la teoría de representaciones saber quiénes son esos proyectivos inescindibles, porque todo proyectivo va a ser suma directa de esos, ¿no? Entonces, si ya sé quiénes son, pues ya tengo a todos los proyectivos. Bueno, esa es una de las grandes ventajas que nos dan estas álgebras de Carcaj. Y bueno, tenemos todavía más, ¿no? Por ejemplo, en las álgebras estándarmente estratificadas, que son las álgebras con las que yo trabajo, es importante la definición de lo que es un módulo estándar. Entonces, bueno, ¿qué es un módulo estándar? Ahí está, ¿no? Un módulo estándar se denota por delta I, es el cociente máximo del módulo proyectivo inescindible que tiene factores de composición SJ con J menor o igual que I. Entonces, bueno, ahí la definición, pues, es abstracta, digamos, pero, por ejemplo, en este caso, los factores, otra ventaja es que los factores de composición aquí me aparecen en el proyectivo, ¿no? Entonces, quedamos que este era el proyectivo asociado al vértice 1, era este, ¿no?
Y aquí la ventaja es que este es el simple en 1 y este es el simple en 2. Entonces, si yo quiero encontrar el cociente máximo de este módulo proyectivo que tenga factores de composición simples menores o iguales al 1, porque es el proyectivo en 1, los cocientes siempre me van a aparecer arriba, ¿no? Entonces, los cocientes es este de aquí. Un cociente es S1 y el otro cociente sería todo el módulo. Entonces, con la definición que tengo ahí del módulo estándar, pues como nada más puedo tomar cocientes que tengan factores de composición simples menores o iguales que 1, pues sería nada más este simple en 1, ¿no? Este ya no lo puedo tomar. ¿Sí? Y en este caso, pues el delta 2 sería el cociente que tenga el cociente de el proyectivo N2 que tenga factores de composición menores o iguales al 2, ¿no? Entonces, en este caso, el simple en 2. ¿Sí? Y entonces, bueno, otra vez es muy fácil, teniendo ya el álgebra de Carcaj, pues encontrar los módulos estándar. Y bueno, vamos a decir que el álgebra es estándarmente estratificada a la izquierda si cada módulo proyectivo se puede filtrar a través de los módulos estándar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues sí se puede filtrar porque yo tengo a este módulo, pues lo tengo filtrado. ¿Por quién? Voy a tener aquí, voy a poner al simple en 2, y este cociente es como matar este de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar en el cociente? Me va a quedar el simple en 1. Entonces, cuando hago este cociente, aquí este cociente, me queda el simple en 1, ¿no? Y aquí pues ya nada más pongo al módulo 0 y este cociente, ¿quién me va a dar? El simple en 2, ¿no? Este. Cuando lo hago cociente por este 0, o sea, no le quito nada, pues me queda el simple en 2, ¿no? Entonces, este módulo AE1 pues sí va a tener una filtración donde los cocientes son el simple en 1, que era delta 1, y el simple en 2, que es delta 2. ¿Sí? Este módulo sí va a estar en la categoría esta F delta. ¿Okay? Y bueno, lo mismo este, ¿no? Porque el simple en 2 coincide con el delta 2. Y entonces, bueno, esta va a resultar un álgebra estándarmente estratificada, ¿no? Que es lo que estoy mencionando aquí. Bueno, aquí doy otro ejemplo de una álgebra que también es estándarmente estratificada. Y bueno, siempre hay que dejar tareas, ¿no? Entonces, bueno, esa ya ustedes la pueden checar, ¿no? Fácilmente, que es una álgebra estándarmente estratificada, ¿no? Es un poquito más compleja porque tiene a los lazos. Esta no resulta estándarmente estratificada. Esta es un poquito más interesante porque no resulta una álgebra estándarmente estratificada. ¿Y cuál es el problema que estamos teniendo en esta? ¿No? Calculamos los módulos proyectivos, ahí ya los calculé. Entonces, bueno, el módulo proyectivo, el 3, coincide con el delta 3. El delta 2 es nada más el simple en 2. Entonces, por ejemplo, este módulo proyectivo pues sí va a tener una filtración con los delta, porque es un delta, ¿no? Este de aquí sí va a tener también una filtración porque este de aquí, desde el 3 hasta el 2, es este módulo, ¿no? Es isomorfo a este. Y lo que me deja de cociente es el simple en 2. Entonces sí va a tener también una filtración, ¿no? Pero el problema me lo está dando este de aquí, ¿no? Porque no hay manera de que este quede filtrado con cocientes en delta 1, delta 2 o delta 3, ¿no? Porque, por ejemplo, si lo hago cociente con este, pues este módulo, el 1, 2, 3, no es ninguno de los delta, ¿no? O si mato este de aquí, el 2, 3, 1, el delta 1 sí es el simple en 1, pero este de aquí no me va a quedar filtrado. ¿Sí? Entonces, esta no tiene forma de ser un álgebra estándarmente estratificada. Y bueno,
ya como vimos, dada el álgebra, cómo se construye el álgebra de Carcaj, pues otra vez, ¿no? Si tenemos esta álgebra, que ya es más grande, nos va a resultar que el Carcaj asociado va a estar dado por este Carcaj de aquí, ¿no? Y esta sí les va a resultar ser estándarmente estratificada, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen para que lo puedan calcular hoy en la tarde, ¿no? Y se lo pueden calcular. Ok. Bueno, entonces ya vimos cómo si tenemos un álgebra, construimos su álgebra de Carcaj y ya vimos toda la facilidad que nos representa el tener las álgebras de Carcaj, ¿no? Podemos visualizar muy fácilmente el álgebra y podemos trabajar muy fácilmente con el álgebra, ¿sí? Otra de las cosas que es importante cuando tenemos un álgebra es estudiar su categoría de módulos, ¿sí? Y para poder estudiar a los módulos, pues lo que es muy útil es esto que se conoce como la representación, ¿sí? De un Carcaj. Entonces, ¿cuál es la idea de dar la representación de un Carcaj? La idea de la representación de un Carcaj es que si yo tengo un módulo, voy a verlo como una representación del Carcaj. ¿Y eso qué quiere decir? ¿O cómo la construyo esa representación? Pues lo que hago es que a cada uno de los vértices del Carcaj ahora le voy a asociar un espacio vectorial, ¿sí? A cada flecha del Carcaj lo que ahora voy a hacer es que le voy a asociar una transformación lineal. Y vamos a decir que la representación es finita si cada espacio vectorial es de dimensión finita, ¿sí? Y bueno, así es como se acostumbra denotar a las representaciones, ¿sí? Entonces, bueno, la definición es formal, pero bueno, en la práctica, ¿qué es lo que tenemos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, este Carcaj, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues dijimos, a cada vértice le asociamos un espacio vectorial. Entonces, en este caso, al vértice 2 le asocié el espacio vectorial de los números complejos, ¿no? Visto como espacio vectorial sobre sí mismo, y al vértice 1 le asociamos C cruz C, o sea, C2, ¿sí? Entonces, este es un espacio vectorial y C cruz C es otro espacio vectorial. Y luego, para la flecha alfa, asocié esta transformación lineal, ¿no? Esta que está aquí, ¿no? Dada por esa matriz. Y para la flecha beta asocié la transformación lineal que está allá abajo, ¿no? La 0,1. Y eso, bueno, es lo que es una representación de un Carcaj. O sea, es un módulo, pero visto a través de espacios vectoriales y de transformaciones lineales, ¿sí? Esta sería otra representación, ¿no? Al vértice 2 ahora le asocio C2, al vértice 1 también le asocio C2, y ahora las transformaciones lineales pues son esta matriz, la matriz identidad, es para la flecha alfa, y para la flecha beta esta otra matriz, ¿sí? Entonces esa sería otra representación. Y bueno, también tenemos el concepto de lo que son los morfismos de representaciones. Entonces, bueno, otra vez, es mucha notación, pero bueno, ahí tengo, ¿no? Tengo una representación que la denoto por M, tengo otra representación que la denoto por M', ¿y qué es lo que va a ser un morfismo de representaciones? Se denota así, ¿no? De F de M a M'. ¿Y qué es? Es una familia de FI, con I para cada vértice, de transformaciones lineales que van de el módulo MI al módulo MI', ¿no? Entonces, este es el morfismo, ¿no? Aquí son la FI, aquí está la FJ, y aquí es la que se le asocia a la representación, a la flecha alfa, y aquí a la otra representación también a la flecha alfa. ¿Y qué es lo que tiene que hacer este morfismo de representaciones? Pues tiene que hacer que el diagrama conmute. ¿Eso qué quiere decir? Que seguir esta composición de transformaciones lineales, esta de aquí, va a ser lo mismo que esta de acá, ¿sí? Eso es lo que me tiene que hacer un morfismo de representaciones. Y bueno, otra vez, es complicada la definición formal, pero si nosotros tenemos el Carcaj, ahí está el Carcaj, tenemos la primera representación que está dada arriba, la segunda representación está aquí dada abajo,
y bueno, vamos a tener este morfismo de representaciones. Entonces, bueno, tengo la de arriba es la representación primera, ¿no? Esta de aquí es la segunda representación y este es el morfismo de representaciones, ¿no? Esta sería la F2 y esta sería la F1, ¿sí? Que yo estoy buscando. Y lo que me está haciendo es que me está haciendo conmutar el diagrama. O sea que esta de aquí, la 1, 0, multiplicada por la matriz identidad, me tiene que dar esta de aquí, ¿no? Esta de aquí, multiplicada por esta, me tiene que dar esta de aquí. Y lo mismo con las que van abajo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es en la práctica un morfismo de representaciones. Ok, y bueno, lo que ya para terminar, pues si nosotros tomamos a la categoría esta, rep Q, que está ahí, es la categoría cuyos objetos pues son todas las representaciones del Carcaj y los morfismos pues son los morfismos de representaciones. Y cuando la ponemos rep Q con la R minúscula, es la categoría cuyos objetos son las representaciones finitas, o sea, cuando los espacios vectoriales que estamos tomando son finitos, ¿sí? Ambas son categorías, ¿no? Entonces trabajamos con esas dos categorías. Y bueno, esta plática no estaría completa si no menciono a Emmy Noether. Emmy Noether fue una matemática alemana, judía, y fue una de las grandes mentes matemáticas del siglo XX, y bueno, es considerada la madre del álgebra abstracta. ¿Cuál es el mérito mayor de Emmy Noether? Que nos enseñó a pensar el álgebra ya no nada más como simples cálculos, sino como teoría más abstracta, ¿no? Ella nos enseñó a pensar en homomorfismos de grupos, en anillos y en módulos. Y con eso pues, se introduce toda la teoría de los módulos, del álgebra homológica y de la teoría de categorías a la teoría de representaciones. ¿Sí? Emmy fue gran matemática, repito, tuvo problemas, nunca logró conseguir un puesto, tenía que dar, investigaba en el Instituto Princeton, pero tenía que dar sus clases en el college para señoritas, ¿no? Le trataron de conseguir un puesto, pero nunca lo lograron, ¿sí? Y bueno, los profesores que trabajamos aquí en CU, en el área de representaciones, pues son el doctor Christoph Geis, el doctor Daniel Labardini, el doctor Octavio Mendoza, que sí está presente, Octavio, y el doctor Valente, que también está aquí presente, y bueno, José, que no está. Ah, sí, gracias, José. Ok, entonces, bueno, somos los que aquí en CEU trabajamos en el área de representaciones. ¿Okay? Y bueno, pues les agradezco. ¿Hay preguntas, comentarios, dudas? No, todo el mundo ya sacó 10. Hay un examen sorpresa para todos los estudiantes. Solo una duda, cuando defines el álgebra, ¿no? La base, no te gustan las infinitas, ¿no? Porque te salen los caminos, infinitos. A lo mejor es una pregunta tonta, pero ¿qué pasaría si nada más piensan en trayectorias, en caminos que no repiten vértices? A lo mejor ahí te quitas el estar dándole vuelta ahí al lazo o ir y venir, o te pierdes algo. Bueno, la idea original, por lo que no queremos que sean de dimensión infinita, es para poder tener el teorema de Gabriel, ¿no? O sea, el teorema de Gabriel sí requiere que sea de dimensión finita, ¿no? Para poder construir el álgebra, ¿no? Hay personas ahora que sí trabajan, o sea, sí trabajamos con carcajes infinitos, ¿no? Y la idea sería la misma, o sea, definirlo lo que se llama por concatenación, ¿no? Que si el vértice no coincide, pues lo haces cero, ¿no? O sea, no hay problema en eso, nada más no puedes usar el teorema de Gabriel, ¿no? Esto de saltarte vértices y de no sé,
habría que pensarlo, quizá definiéndolo como 0, pero no sé qué, habría que pensarlo bien en qué tipos de álgebra no te mete ruido con la multiplicación, ¿no? Pero esa es la única restricción para usar el teorema de Gabriel. No es que no trabajemos con carcajes infinitos, ¿no? O sea, sí los podemos trabajar. Gracias. Gracias. ¿Cuál es la ventaja de pasar a la representación y no trabajar directamente con los objetos? Una de las ventajas pues, es que trabajas con espacios vectoriales y transformaciones lineales, ¿no? Que es más fácil, entre comillas, que trabajar con el módulo en sí, ¿no? O sea, aunque encontrar la representación y luego los morfismos no es tan sencillo, pero es como que metes el álgebra lineal, ¿no? O sea, Y no sé si sea un funtor, pero del funtor de todas las gráficas estas hacia las representaciones, ¿es faithful? ¿O puede haber una representación que venga de distintas? Bueno, claro que sí, ¿verdad? Porque cuando tomas el cociente a lo mejor sí, coincide la ahí tienes representación. problemas, sí, sí. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues gracias, Corina. Gracias, hasta ahí.